Escuchaba ayer al sabio de Andrés Amorós en el programa de Federico Jiménez Los Santos, pues haciendo esa defensa que hace de la música, comentando todo tipo de músicas y cómo las músicas pues de películas o de series tienen ese valor añadido que nos sitúan además con esas imágenes, ¿no? Ha sido sonar estos acordes y desde luego a nuestro protagonista se le han iluminado esos preciosos ojos azules que tiene. Desde luego, porque además, bueno, la compuso un buen amigo suyo, ¿Sí? que es César Benito, que estuvo en este programa. Se trata de Juan Molina, decíamos, reconocido y premiado director de fotografía. La verdad es que como cámara ya trabajó en cintas como Calle 54, La niña de tus ojos o Belle Époque, pero en la actualidad es un reconocido director de fotografía de la pequeña y de la gran pantalla. Ha trabajado con los mejores directores de nuestro cine, como Fernando y David Trueba o Emilio Martínez Lázaro, y en películas como La decisión de Julia, La daga de Rasputín, Los dos lados de la cama, Solomía, Báilame el agua, Manolito Gafotas o Amores que matan, pero claro, también en la película española más taquillera de todos los tiempos, que es Ocho apellidos vascos, y yo creo que una de las series de más éxito de nuestra televisión, El tiempo entre costuras. Claro, entonces habrá que ir asumiendo, Juan, que el culpable de todos estos éxitos eres tú. Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días. Esas cosas se caen de rebote, ya sabes que es una suerte que cuenten contigo y que te llamen para proyectos que luego funcionan, porque muchos no se quedan en el camino, no cogen esa trayectoria tan potente, pero sí, efectivamente, es una suerte que cuenten contigo. Bueno, y ellos, para ellos también, el que estés tú ahí. ¿Cuál es el trabajo de un director de fotografía? Pues mira, el trabajo del director de fotografía sobre todo es como una lucha contra el tiempo, ¿no? Porque tienes como mucha responsabilidad dentro del rodaje, tienes un gran equipo que está a tus órdenes y al que tienes que trabajar muy conjuntamente con ellos, ¿no? Yo concretamente, el trabajo de los cámaras trabajan más directamente con el director, porque al fin y al cabo son sus ojos, y de todas maneras yo también trabajo con ellos. Las charlas primeras siempre las tienes con el director para que te ayude a visualizar la película que tiene en la cabeza, y tú aportes también tu manera de llevarla a cabo, tus consejos, tu manera de ser efectivo, ¿no? Y luego, pues evidentemente tienes un equipo tremendo detrás, de eléctricos, de maquinistas, de tus cámaras, y la fotografía no la hace una persona sola, ¿sabes? Tú eres, al fin y al cabo, tú llevas unos apuntes, tienes tu idea creativa en la cabeza y sobre todo una lucha de que tienes que cumplir un plan de rodaje establecido ese día, y pues si no te la cargas. Cuando hablamos de fotografía podemos pensar en algo estático y habrá quien diga, pero bueno, la fotografía y una serie o una película, la fotografía no es algo estático y menos en una serie ni en una película. ¿Qué es lo que preocupa más? ¿La luz? Pues son trabajos muy diferentes. El del fotógrafo, volviendo ya que se empezó a Sí. hacer esa especie de similitud, los fotógrafos de estáticos o los fotógrafos de prensa o de fotoperiodismo o de publicidad son fotógrafos que trabajan sobre todo ellos solos, trabajan muy en soledad, y nosotros trabajamos con un equipo del que dependemos. Claro. Y nuestro trabajo no sería nada sin ellos, evidentemente. Y luego a la hora de trabajar en lo que quieres es que el director, es absurdo que hagas tú una película en el que tu fotografía vaya por un lado y la historia vaya por otra. O sea, desde que te llaman a ti, lo que te ponen enfrente es un guión, una historia, que será una comedia, un drama, y a base de charlas, pues vas llegando a ver cómo adornas, cómo llegas al corazón de esa película, cómo esas palabras que están ahí las haces crecer un poquitín y las visualizas al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo. Juan Molina es un director de fotografía reconocido, reconocidísimo en España, pero queremos situarnos unos años antes. ¿En quién te mirabas? ¿En quién te reflejabas? ¿Qué te apetecía hacer? O sea, ese trabajo que dices, a mí me gustaría... iba a decir sonar, ¿no? Porque no cantas, que sepa yo. De momento cantas, Juan, también no. Para nada. A mí me gustaría que mis proyectos, que mis trabajos se vieran así, ¿no? Porque debe haber estilos, digo yo, como en lo nuestro, ¿no? Hay gente que dices, bueno, pues hay periodistas que nos parecen buenos, pero nos gusta más el estilo de uno que de otro. ¿En quién se han mirado, Juan Molina? Pues sobre todo el de la época en la que yo estudiaba, que fui de las primeras promociones, la segunda promoción de la Facultad de Ciencias de la Información, el ¿En cine... la Complutense? En la Complutense. Yo también estudié ahí. Anda.
Ha salido muy ¿En qué buenos promoción? productos. Yo, no sé, 84 después, algo así. No seré mala. No, también soy soy de las primeras también, sí. Vale, pues... No de las primeras por nota, ¿eh? Ah, la primera fila estaba, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que en aquella época, pues lo que veías era, devorabas el cine, ¿no? Y entonces la manera de ver cine diferente era verlo en las facultades y las escuelas. Íbamos a la escuela de camino, a la escuela de arquitectura. Bueno, en la arquitectura no había el cineclub, pero sobre todo en la filmoteca. Sí. Y entonces veías, era una manera tremenda de abrirte los ojos, porque lo que veías normalmente en las pantallas aquí en las salas era muy mediocre o muy siempre lo mismo, ¿no? Y entonces ahí vas cogiendo una cultura cinematográfica, hay películas como que te gustan más, hay estilos que te gustan más, y sobre todo yo creo que mi generación, o yo por lo menos personalmente, y los amigos con los que estaba en la facultad, en clase, los que nos gustaba mucho la Nouvelle Vague, ¿no? Precisamente porque eran muy próximos a la manera que se nos presentaba a nosotros de hacer cine, que era de poca iluminación, de hacer varias las historias y sobre todo ser muy valientes, ¿no? Y entonces era como una manera, Raúl Coutard, que era un fotógrafo fantástico de la Nouvelle Vague, que trabajaba con Truffaut y con Godard, pues era, por ejemplo, o Néstor Almendros. Néstor Almendros era uno de los grandes también en aquella época y además precisamente por su estilo, pues su estilo era un estilo muy simplista, trabajaba sin grandes aparatos, cuidaba las historias y bueno, era una manera muy interesante de enfocar el trabajo. Yo no sé si sabes que cuando venís a este programa os quedáis un poco como adoptados por nosotros. Entonces, hace pocos días hemos presumido como si nos hubieran dado a nosotros los premios de la Academia de Televisión, los premios Iris. Habéis salido porque tú estabas, por supuesto, en Tiempo entre costuras, y han pasado algunos de los protagonistas por estos micrófonos. ¿Cómo fue esa ceremonia de entrega, que era uno detrás de otro, hasta un total de 7, creo, ¿no? Sí, teníamos 8 nominaciones y sacamos 7. Y bueno, la mía en concreto fue horrorosa, porque es que me tocó el primero. O sea, y entonces esperas, yo que sé, que empiece con un programa informativo, con, yo que sé, cualquier reportaje, pero no que el primer premio de la noche sea para la mejor ficción de trabajo en fotografía. Y bueno, pues salí a recibirlo, y luego hablando con los compañeros, con los directores y los demás premiados de la serie, decían, ya sabíamos que detrás de esto nos iban a caer todos. O sea, que abriste tú la espita, ¿no? Sí. ¿Y tuviste que pronunciar palabras? Sí, hablé ahí, lo agradecí, me gusta siempre hacerlo al equipo que me acompaña, que la verdad es que tuve mucha suerte, porque el diseño de producción de Tiempo entre costuras es muy diferente a de otras series, que llevo yo mucho tiempo ya trabajando también en televisión, y porque fue un empeño tanto de la cadena que lo permitió, como de Emilio Pina, que fue el director ejecutivo de Boomerang, la productora, que quiso contar una serie muy ambiciosa, muy difícil, porque estuvimos durante 8 meses y medio trabajando en 2 países diferentes y sobre todo trabajando siempre en interiores naturales, que no es habitual en las series. En las series habitualmente te metes en plató y bueno, tienes el 80% de la luz ya colocada, enciendes tal y tiras millas, ¿no? Y ahí no, entonces tuvo la osadía, que no es muy habitual, ya te digo, de recuperarnos a mucha gente que trabajábamos en cine, porque generalmente en cine trabajas siempre en exteriores, en interiores naturales, claro, y sabes un poco cómo, tienes ya la experiencia de por dónde meter los cables, cómo resolver situaciones, ¿no?, de este tipo de trabajo. Juan, Tiempo entre costuras, desde luego que es una maravilla, por lo que comentamos con Iñaki Mercero cuando vino, con César Benito. De alguna manera vosotros sabíais que estabais haciendo algo que era muy bonito, que era muy bueno. Luego falta que llegue el reconocimiento, ¿no? Pero lo sabíais. Yo no sé, porque nos vamos al cine, si cuando estabais haciendo 8 apellidos vascos, realmente lo que se pensaba, bueno, estamos haciendo una comedia y ya está, ¿no? Porque ha sido una explosión increíble. Sí. Bueno, quiero puntualizar una cosa. Sí. Yo en 8 apellidos vascos, por no ser vasco, no he sido director de fotografía de 8 apellidos vascos. Porque yo he trabajado y conozco desde hace 30 años a Emilio Martínez Lázaro, sí, y la película Alentare TV, que entró como coproductor casi al final, pues hay una serie de puestos claves que tiene que haber una mayoría vasca para que el gobierno vasco dé la subvención. Con lo cual, tanto el músico habitual de Emilio,
Roque Baños como Sí. yo, pues nos caímos ¿Del proyecto? del proyecto. Y yo tuve la suerte de que, bueno, la película era una película que no había mucho dinero, era una película de bajo presupuesto, a pesar de las cifras tan brutales que ha llegado, y siempre estaba claro que la queríamos resolver, las primeras charlas, en un rodaje con dos cámaras, que no es tan habitual en cine, ¿no? Por lo menos Emilio nunca había trabajado de esa manera. Y gracias a eso, pues me apalanqué a la segunda cámara, hice la dirección de fotografía de la segunda unidad y estuve en el rodaje todo el tiempo. La foto la hizo Calo Berridi, un colega mío estupendo y magnífico, y le hemos hecho entre los dos la película. Pachi, pues la próxima vez les dirás que de Bilbao son... que algunos nacen en Bilbao y otros nacen en otro Exacto, sitio. pero ahí lo llevan, no te puedes ni imaginar, Sí, a la casa de rajatabla. mano a mano, ¿no? ¿En Sí, dónde sí. naciste, por cierto, En Juan? Málaga. En Málaga. ¡Bueno! ¿Hay muchos malagueños aquí o qué? Anda. Bueno, ¿y cómo es que no lo has dicho? Yo me he atrevido a preguntar, porque, mira, Hay una por interconexión, viene, por ejemplo, un gran periodista y comentarista de música como es José Ramón Pardo, que es asturiano, ¿no? Pues viene a este programa y Jessica presenta a José Ramón Pardo, pero no dice nada más, ¿no? Viene, por ejemplo, Juan Molina, que no se debe haber percatado, no sé cómo, de Málaga, y dice, director de fotografía malagueño. O sea, los que sois de Málaga, es una cosa que siempre llevan el malagueño. Pero tendrás que reconocer que si no lo digo, da igual, porque Málaga Lo sale por pregunto algún yo, lado. lo O si no, tú pregunto lo yo. preguntas. Hay una especie de conexión que todo el mundo Sí. tiene algo que ver con No Málaga. tenemos patrocinio tampoco del turismo de Málaga. Allí en Ocho Apellidos Vascos teníamos a Dani Rovira, que era un malagueño de pro. Hombre, Vamos, menudo, de hombre, primera. hombre. Dani es Sí. una máquina, Tu Sí. máquina, se dice ya en lo mi creo, tierra, ya lo en nuestra creo. tierra. Le hemos entrevistado Sí. también en el Sí, programa. la verdad es que sí. ¿Alguna pregunta para el malagueño? Sí, bueno, me imagino que para un director de fotografía también será muy importante las localizaciones, ¿no? Que al final es lo que ayuda a que a veces recordemos, sobre todo, ¿no? En la retina ciertos momentos de algunas películas, que es porque, bueno, pues vemos un paisaje precioso, no sé, un momento bucólico que al final se transmite a través de la imagen. Pues sí, las localizaciones son fundamentales, porque, sobre todo cuando trabajas en interiores y en exteriores naturales. Porque primero lo que se busca las haces conjuntamente con producción y con el director artístico, que es el que ha ido previamente con producción a ver si eso era factible, y se puede llegar a un acuerdo de dinero o de lo que sea de poder, antes de llevarnos ya a los que tenemos que tomar decisiones, ¿no? En un segundo viaje, en una segunda parte, a veces vamos también la primera, va el director de fotografía y lo que ya hace es sugerir horarios de rodaje, resolver la técnica, si ahí vas a meter grúas, si no vas a meter grúas, los campos visuales, de dónde a dónde se ve para cortarlo por parte de producción, y ya se hace pues un trabajo que es fundamental antes de que llegues con los 80-90 del equipo a trabajar. Y luego, efectivamente, el localizar de una manera acertada, nuestro trabajo es poner la luz, es acompañarle a la historia, es tratar bien a los actores, a las actrices sobre todo, pero si tienes un mal decorado o un decorado equivocado, pues te estrellas, vamos. Que nos ha encantado conocerte en persona, ya eres Muy un bien. fichaje del programa y Gracias. nos tienes y te llamaremos para comentar. Ahora te seguiremos más de cerca porque ahora vamos ampliando el Claro. panorama. Cuando leemos los títulos de crédito vamos mirando a todos, a ver nuestros niños por dónde ¿Por andan dónde van? y de alguna manera pues rendir también un homenaje a todos los que nos hacéis soñar y disfrutar Muchas de la vida, gracias. tantos directores de fotografía que tenemos además en España tan buenos, o los que se apalancan al lado de una cámara. Hasta pronto. Gracias. Déjate de historias. Es radio.